A los que me has dado a pastorear y a los que pueda llegar con el mensaje. Señor, en el nombre de Jesús quiero pedirte que respaldes lo que vamos a trasladar, entendiendo yo con temor y temblor plenamente que los pensamientos que voy a trasladar son pensamientos que han descendido del cielo y que por tu Espíritu Santo magnífico, maravilloso, poderoso los has colocado en mí. Y yo te pido ahora poderlos colocar con gracia en el corazón de ellos, esos pensamientos divinos, para que podamos ser edificados. Bajo la cobertura en la que estoy, Señor, apostólica, te pido la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey de Reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre. Bueno, entonces quiero tomar este tema, o esta semana, perdón. No es normal, ¿verdad?, que lo hagamos así. Solo es el día viernes, cada 15. Pero considerando que la semana anterior le dedicamos un poco más a la familia, usted se recordará de eso, o no me recuerdo, yo ya me hice bolas. Bueno, pero el asunto es que yo sentía en mi corazón que era necesario que retomáramos el tema escatológico y que le pudiéramos poner atención a esto, ¿verdad? Porque estaba viendo, mi hermano amado, que tenemos necesidad de ubicarnos, le decía hace un momento, ¿verdad? De ubicarnos y saber qué sigue, qué más viene. Si estamos nosotros o hemos estado bien parados, si puedo usar esa palabra, si hemos estado bien parados o bien firmes ante lo que ya ha acontecido hasta hoy, porque tenemos que ver qué sigue. Porque si no estuvimos bien parados en los primeros eventos que se han dejado venir, no sé cómo nos tomarán o nos sorprenderán los siguientes. Entonces por eso es que yo veo eso bien necesario. Sentado allá decidí hacer un nuevo esquemita acá que no traía para este tema, pero considerando que el de hoy es de introducción para el resto de la semana, le escribí por acá los 6 escenarios escatológicos que hemos aprendido de nuestro apóstol. Pues tengo que hacer mención porque es algo que el Señor le ha revelado, gracias a Dios, a él, y que nosotros lo hemos ido entendiendo en base a la palabra. Y hay 6 escenarios escatológicos que usted seguramente ya ve ahí en pantalla, y así se ha enseñado para que entendamos la interrelación que cada escenario tiene. O sea, estos escenarios es algo así, mire, es un todo, ¿verdad? Pero es algo así como que usted pone un acetato sobre otro acetato y sobre otro acetato. Usted conoce lo que es un acetato, ¿verdad? Y usted hace un esquema en uno y hace un esquema en otro, y cuando los traslapa, usted ve que los eventos se van a ubicar en una sola cosa, pero están definidos en cada uno de ellos. Entonces los pusimos así, o se presentan así en círculos concéntricos, serían estos, ¿verdad? Para más o menos entender que están interrelacionados. Y los 6 escenarios escatológicos que hay de este tiempo son el escenario iglesia, el escenario Israel, el escenario Babilonia, el escenario cosmos, como lo hemos platicado ya, ¿verdad? El escenario tierra y el escenario mundo. Es decir, están relacionados, pero son distintos uno del otro. Y se los menciono solo para hacerle ver que estamos notando que cada uno de esos escenarios están teniendo un realce muy interesante en los eventos que se están dando ya. Cuando hablamos, por ejemplo, del escenario iglesia, tenemos necesariamente que entender que ahí está involucrada de una forma la iglesia cristiana verdadera, pero también la iglesia falsa. ¿No entender? Y es muy interesante que a lo que quiero llegar es cómo cada escenario tiene actividad. Estos escenarios a mí me han ayudado, y yo quiero presentárselo así a usted también, a entender más, porque hay quienes dicen y atacan mucho y dicen: no, pero es que lo que pasa es que ahora, porque las noticias llegan más rápido, nos enteramos, no ha cambiado nada, el mundo sigue igual que hace tiempo. Eso no es cierto. Los que hablen así de verdad tienen mucha ignorancia, porque lo seguido de los terremotos que se dan ahora a como se daban antes,
no es así, no es así. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero no es así. Son nosotros, hermano. Bendito Dios que Él ha sido misericordioso, no porque lo merezcamos, pero yo no sé, pero prefiero que siga teniendo misericordia. No nos ha tocado la chibolita, nos ha saltado de un lado para otro, ¿verdad? Porque hermano, que en Nicaragua, después que en México, después que allá abajito en Chile y en unas islas frente a Chile, más hasta allá por Australia, pero bien cardíaco. Entonces hay escenarios, hay eventos. Por ejemplo, yo estaba viendo que hay una noticia que está circulando ahorita de cómo el templo ya está listo, el templo de Israel, y ya, hermano, ya solo están esperando el momento para poderlo construir, que usted sabe que no es fácil porque puede desatar una guerra. No quiero hablar de todo eso porque me daría mucho tiempo, pero eso quizás ubique al escenario Israel, ¿verdad? Eso ubica de alguna manera al escenario Israel, porque es interesante que ellos están solo esperando algún tipo de eventos. Pero es muy curioso que ahorita reciente el Papa del Vaticano actual, el Papa actual visitó Israel y una foto que circuló por todos lados, no sé si usted ya le llegó, donde se están abrazando los tres representantes, no sé si los otros dos son máximos, pero tres representantes de las tres religiones más grandes del mundo, como es la religión musulmana, israelí y la católica, ¿verdad? ¿Qué representaría a la iglesia cristiana? Pero ya le expliqué eso, ¿verdad? Entonces usted ve que hay actividad en el escenario iglesia, que hay actividad en el escenario Israel, y eso obviamente el ecumenismo es una actividad del escenario Babilonia que de alguna forma tiene dominio sobre todos los demás escenarios. ¿Me doy a entender? El escenario cosmos son señales en los cielos, y usted ya está sabido de las tétradas. Mientras estábamos en el retiro empezó la primera tétrada, y esas señales en los cielos, tal como dice la Biblia, habrán señales en los cielos y en la tierra expectación por el rugido del mar. Y usted sabe que la mayoría de veces que se da un tsunami es por terremotos. Entonces, mientras se dio en abril esa primera luna sangrienta de la tétrada, alrededor, ¿usted sabía que alrededor de eso se dieron inundaciones? Entonces eso es el escenario tierra. Se dieron inundaciones, se dieron terremotos en Nicaragua antes de unos días antes de la luna sangrienta. Luego en México como 2 o 3 días después, y las inundaciones se dieron alrededor de todo eso. Uno de los lugares que se inundó fue el lugar de Fátima, creo que le llaman allá en España. Se les inundó un lugar de culto, de adoración pagana, ¿verdad? Usted lo sabía, ¿verdad, hermano? Hermano, no lo sabía, o solo dijo amén porque le pregunté. O sea, no sabía usted que hay inundaciones, que hubieron terremotos. Entonces, ¿estamos aquí o no estamos aquí? El escenario mundo, pues representa, hermano, los eventos del sistema mundo, ¿verdad? Ahí de alguna forma va a haber aspectos de la economía, de las guerras, que tal vez también está interrelacionado con el escenario tierra y Babilonia. Pero bueno, por eso los pusimos en círculos concéntricos o los presentamos así, porque hay actividad en todos. Como diciendo, hermano, ya empezó todos los eventos y esto ya no para. Y entonces esto es para que estemos entendidos de que la cosa ya está por terminarse. Y nosotros tenemos, hermano, que estar muy entendidos de eso. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra posición o nuestra conducta? Entonces yo decidí pues hablarle de un tema que voy a arrancar tal vez a raíz de este versículo, Lucas 21:28, un tema que primera parte hoy y nos vamos primero Dios, no sé, a lo mejor no le digo hasta cuándo, pero quiero desarrollarlo en varias partes. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Este versículo me ayuda, después de haberle hablado de estos tremendos escenarios. Dice: cuando comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque nuestra redención está cerca? Gloria a Dios, bendito sea
el Señor que tiene misericordia de nosotros. Mire, yo creo que esta es una de las cosas que vamos a tener que platicar probablemente cuando ya termine de desarrollar este tema. Porque, ¿por qué dice la redención está cerca? ¿En qué quedamos? ¿Estamos o no estamos redimidos? Porque la Biblia dice que nosotros ya fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo diría que nuestro espíritu es el que está redimido ya. Nuestra alma está en ese proceso y el cuerpo está esperando la redención de nuestro cuerpo, que es la transformación del mismo. Pero también podríamos decir que legalmente ya estamos redimidos, todavía no de hecho. Pero legalmente ya lo estamos, no hay problema. Y eso es por fe y estamos seguros. Pero nuestra redención está cerca. Pero al ver estas cosas, entonces tenemos que levantar la cabeza, erguirnos y levantar la cabeza. Es decir, no nos acomodemos, no nos abandonemos a nuestras preocupaciones y problemas cotidianos de una vida que es pasajera, hermano. No es conveniente que nos abandonemos a nuestros deseos, a nuestras penas, a nuestras preocupaciones del futuro. Como le decía, la depresión es un exceso de pasado y el estrés es un exceso de futuro, ¿verdad? Estar pensando en el pasado deprime. Lo que no hice o por qué no hice esto o por qué hice eso. Eso deprime a cualquiera. Luego estar pensando demasiado en el futuro, qué voy a hacer, qué será de mí, qué será de mis hijos. Eso estresa y eso es una ansiedad como lo define la Biblia. Mira, hermano, yo creo que es el tiempo de erguirnos y levantar la cabeza, aunque desde hace un buen tiempo. Es el tiempo, pero desde hace un buen tiempo. Porque eso es a lo que quiero llegar con este tema. Entonces decidí llamarle al tema así: los comienzos del fin. Ahorita me va a entender mejor y de hecho de entrada voy de un solo, hermano, con eso, de por qué le llamo así, los comienzos, no el comienzo. Fíjese que, póngale atención, no estoy equivocado en lo que escribí, sino que conscientemente escribí así: los comienzos. Porque yo he encontrado, estudiando bastante la palabra de mi Dios, he encontrado varios tipos de comienzos que definen algo y que van en pos del fin. Usted sabe que la Biblia dice que cuando oigamos guerras y rumores de guerra, no nos amedrentemos, porque todavía no es el fin, pero es comienzo de dolores. Fíjese usted qué interesante. O sea, no es el fin, pero es comienzo. Pero cuando yo le pongo atención a esa palabra comienzo, encuentro que hay varios comienzos que llevan al fin. Y por eso ahorita yo quisiera, a través de este panorama que le voy a presentar con la ayuda de Dios a partir de ahora, yo quiero que usted y yo tratemos de ubicarnos donde estamos y que sigue, como le repito. Entonces, por eso espero que tenga su atención bien plena aquí, ¿verdad? Mire pues, entonces, hermano, voy a empezar con un esquemita que dibujé a mano alzada, pero no lo quise hacer aquí porque me es un poco más complicado y utilicé pues un lapicito para poder escribir bien, que no sé si se va a ver bien. ¿Si se mira o no? No se mira. Los de atrás pueden ver en la pantalla ahí que tienen atrásito, ¿verdad? Si no, pues cambie de anteojos. Vamos a ver, la próxima le traigo un poquito más nítido esto. Pero mire pues, no quiero escribir hoy acá, de una vez lo traigo todo. Y lo venía pensando. Bueno, este esquemita se lo platiqué el día lunes. El lunes habíamos bastantes que han de estar aquí hoy. Entonces, el día lunes yo le hablaba de esta parte de arriba que escribí en rojo. Le hablaba de que como que está determinado 2000 años de gracia. Un poco más, poco menos si usted quiere. Es decir, Dios no se ajusta a nuestros calendarios, sino es el de Él, ¿verdad? Pero fíjese que cuando nosotros analizamos esto no es sacado de la manga, hermano, en serio. Mire, cuando se analiza esto bien detalladamente,
Dios trabaja por periodos de 2000. Yo lo invito, si a usted le gusta estudiar. ¿Cuánto le gusta estudiar la Biblia? Lo invito, si a usted le gusta estudiar. Yo lo traía, pero dije, no me voy a detener demasiado en eso. Si usted toma los años que vivió Adán antes de engendrar o hasta el día que engendró a Set, dice que él vivió 130 años y engendró a Set. Entonces usted agarra esos primeros 130 años y luego usted toma otros años que serían cuántos años vivió Set hasta que engendró su hijo. Entonces él dice que él vivió 75 años y engendró a su hijo. ¿Me va a entender? Entonces usted viene y empieza a sumar. Eso lo encuentra en Génesis. No le voy a decir dónde está, mejor usted búsquelo, porque usted conoce la Biblia, ¿ah? Entonces usted viene y empieza a sumar 130 más 75 y así se va sumando, y el hijo de Set y el hijo del hijo y el hijo del hijo hasta que llega Abraham. ¿Me va a entender? Y cuando usted suma todos esos años, podríamos decir que Abraham nació en el año de 1948, desde Adán. ¿Me va a entender? Y aproximadamente 70 años después, bueno, él tenía exactamente 75 años cuando él llegó a Canaán. Y entonces ahí empieza una etapa nueva, porque Dios en todo ese proceso en el que, bueno, él nació y salió de la tierra de Ur, de los caldeos, y fue hasta Canaán hasta que tenía 75, pero antes de los 75 años, en ese proceso, imagínense usted que él haya sido llamado entre los 40 y 50 años, entonces empezó Dios a tratar con Abraham y a hacer sus promesas de un pueblo, el pueblo de Dios, porque se estaba acabando una etapa. De Adán a Abraham, se puede decir entonces que hay 2000 años. Y los historiadores, ya en la Biblia ya no se puede comprobar, pero los historiadores han comprobado alrededor de 2130 años que existieron de Abraham hasta el nacimiento, del nacimiento de Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Pero si usted le resta que él tenía 75 años, entonces baja ese número y son aproximadamente otros 2000 años de Abraham al nacimiento de Jesús. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, de Adán a Abraham hay 2000 años aproximadamente. De Abraham al Señor Jesús hay otros 2000 años aproximadamente. Y del nacimiento del Señor Jesús a este tiempo, según el calendario gregoriano, ya te llevaríamos 2014 años. Amén, hermanos. Entonces, como que el Señor trabaja en periodos de 2000. Y cuando yo leo esta cita que le coloqué ahí en pantalla de Oseas 6:2, dice que en esta versión Serafín Azuejo dice: en 2 días nos dará la vida y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice: un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces a mí me hace pensar que Oseas está hablando de milenios, que en 2 milenios Él nos dará vida, y en el tercer milenio, nosotros ya empezamos hace 14 años, según calendario gregoriano, ya empezamos hace 14 años el tercer milenio. Pero ahorita le voy a explicar un detalle que no se nos tiene que escapar, que ahí está en pantalla, pero que más o menos ya se lo expliqué el día lunes. Entonces, así rapidito, es importante hacer notar pues que la primera venida del Señor se puede marcar desde el año 33, ¿verdad? No desde el año 0 como dicen algunos. Yo no sé por qué me saca afuera esto, hombre, pero me saca. Vamos a ver si todavía puedo. Bueno, no como dicen algunos desde el año 0. Del año 33 tendría que contarse los 2000 años. No desde el año 0. ¿Por qué? Porque en Mateo 26:64, cuando mi Señor Jesucristo fue entregado por los sacerdotes a Pilatos y Él murió, Él le dice esto que le voy a colocar acá en pantalla. Mateo 26:64, ese no es Mateo 26:64. ¿Qué dice Mateo 26:64? Jesús le dijo al que le había preguntado: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Le preguntó.
Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora, o sea, hay unas versiones que dice desde este día, desde hoy, dice otras versiones, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Fíjese que, no sé si ya se dio cuenta que este versículo está describiendo que el Señor muere, resucita y se sienta a la diestra del Padre. Entonces, a partir del año 33, Él se sienta a la diestra del Padre, y hasta su venida 2000 años después, Él va a venir en las nubes del cielo. ¿Me voy a entender? Entonces, los 2000 años no se deberían de contar desde el año 0, sino desde el año 33 aproximadamente, que se supone que es la edad que Él tenía cuando fue crucificado. Porque Él dijo: desde hoy, como diciéndonos a nosotros: cuenten desde hoy. Bien hermoso eso, ¿verdad? Esto ya nos lo ha explicado nuestro apóstol, pero no le hace daño que yo se lo explique también, ¿verdad? Y entonces luego usted lee, cuando Él viene en las nubes del cielo, eso lo menciona en Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea, amén. Entonces, ya le expliqué que si nosotros contáramos los 2000 años desde el año 33, es obvio, ¿verdad? 2000 más 33 nos da 2033. Entonces, la venida del Señor tendría que ser alrededor del año 2033. Pero el calendario gregoriano, y usted lo puede investigar si duda de mí, pero el calendario gregoriano tiene 4 años de error. Entonces, si usted le resta a 2033 esos 4 años de error, nos lleva al año 2029, el cual no estamos fechando, pero estamos calculando. Tengo que apelar al tema que dio mi apóstol cuando habló de esto, ¿verdad? Que le llamó los escribas verdaderos, y un escriba lo que hace es calcular. O sea, se puede calcular. Entonces no estamos fechando, pero si ya estamos llegando a los 2000 años de darnos vida, entonces la segunda venida del Señor, por eso yo lo puse todo en este esquema, en esta parte, ¿verdad? Que estoy marcando. Tendría que ser los 2033, pero menos esos 4 años. Mira, pues sigue fallándome esto. Estos 4 años me lleva al 2029. Tengo que pasar por todo otra vez. Ahí estamos, ¿verdad? 2029 sería la venida pública. ¿Estoy siendo claro? Perdone estos errorcitos, pero eso no lo confunde, ¿verdad? Luego, no sé qué problema sea. Mire, pues ya esta cosa se volvió a ir. Dios mío, no sé qué hace. ¿Dónde estábamos? Ahí estamos, ¿va? Luego, entonces sería año 2029, que tendría que ser la venida donde todo ojo le verá sobre las nubes. Pero antes de eso tiene que haber 7 años de tribulación. ¿Sí? Eso nos lleva ¿a qué año? 2022. Usted le resta 7 a 2029. Entonces estaríamos diciendo que la tribulación tendría que estar empezando en el 2022. Alrededor de, pues, puede ser no exacto. Así como ni siquiera se sabe es exacto que tenía 33 años. Poco más, poco menos. Amén. 2022, wow, está tremendo, ¿verdad? El arrebatamiento tiene que ser antes de la tribulación. Entonces, el arrebatamiento tendría que ser entre el 21, 22, por ahí está el asunto. La cosa es que nosotros estamos exactamente en el 2014, y eso nos deja que estamos a 8 años del 2022. Bueno, lo que le trato de decir es, ¿por qué? ¿Por qué la insistencia de esto? Porque estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca al ver que son 2000 años los determinados para dar vida. 2000 años. En 2 días nos dará vida, en el tercero nos levantará. Alguien dirá: eso debió haber sido en el año 2000. Entonces no, porque acabo de explicarle todos estos detalles. Si contamos desde el año 0, entonces sí, pero no, señor. Hay que contar desde el año 33. Hermoso eso. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces yo quiero ubicarlo
en que estudiemos la tribulación y que analicemos este periodo, porque es lo que está por darse, pues. Vaya. La tribulación es lo que está por darse. Nosotros siempre hemos explicado un esquema que usted lo conoce, pero yo necesito dejar grabaciones y todo este documento que estamos haciendo con usted y que le quede esta información importantísima. Siempre hemos utilizado de esquema diciendo que hay tribulación, hay gran tribulación. ¿Sí o no? Pretribulación, tribulación, gran tribulación, hay desolación, perdón, abominación desoladora. Y entonces, ¿de dónde sacamos eso? Mire, eso es absolutamente, no está inventado por nosotros, sino que Mateo 24 considero que es uno de los capítulos, esto se fue otra vez para atrás. No, ay Dios mío, ¿qué será que se traba esto? Me gustaría saberlo. A ver si me funciona esto, man. Tal vez está demasiado cargada la presentación, ¿verdad? Perdone usted. Todo esto ya se lo mostré. Ahí está. Ahí quería llegar. Mateo 24:7. El otro esquema, a ver si cómo nos va, porque está más cargadito todavía. Mateo 24:7 es donde empieza a presentar esta columna vertebral o este esquema que le estoy diciendo, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Fíjese, esa es primer definición, comienzo de dolores, previo a la tribulación. Cuando llegamos al verso 9, que es el siguiente, estoy en el verso 8, todo es comienzo de dolores. El verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación. Cuando termine la etapa llamada comienzo de dolores, ¿qué empieza? La tribulación. Si la iglesia arrebatable no va a estar en la tribulación, se tiene que ir en el final de comienzo de dolores. ¿Me doy a entender? Muy bien. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto se refiere a la iglesia que se quedó, obviamente. Por eso dice: os odiarán, aunque ahí está hablándole a Israel también, a Israel y a los de la iglesia que se quedaron. Por causa de mi nombre os odiarán, a ellos que estén en la tribulación. Luego, vea por favor en pantalla, nos saltamos hasta el versículo 15, donde dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces va a haber una abominación desoladora. Ya le voy a leer otros versículos, porque se lo digo así, que está marcada en medio de la tribulación. Note que yo me estoy saltando unos versículos aquí para no extenderme demasiado. Apelo yo a que usted lee la Biblia, y que ahí tiene usted su Biblia y que lo está leyendo, ¿verdad, mi hermano? Estuvimos hasta el verso 9, me salté hasta el verso 15, ahora me salto hasta el verso sería 21, que dice: porque habrá entonces, o sea, después de la abominación desoladora, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Nunca ha habido algo igual. O sea, ni la Segunda Guerra Mundial se asemeja a lo que va a haber. Y la Segunda Guerra Mundial fue terrible. Yo estaba leyendo que murieron aproximadamente 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de personas. Pero en la tribulación, cuando estamos a la altura del segundo ay, dice la Biblia que va a morir la tercera parte de la humanidad. Y si ahorita la humanidad son aproximadamente 7 mil millones de personas, si usted hace el cálculo, más o menos la tercera parte son 200.300 millones. ¿Fíjese usted?
Y en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones. Y aquí estamos hablando de 2.000 millones que van a morir en una guerra. ¿Me va a entender? Wow, hermano, por eso aquí dice como nunca ha habido, ni habrá jamás. O sea, será algo demasiado terrible, como lo hemos explicado ya. Pero lo que quise hacer ahorita es presentarle el esquema tribulación y gran tribulación, donde en medio de la tribulación y gran tribulación hay algo llamado abominación desoladora. Entonces, hagamos un esquema. Dios mío, que me vaya bien con este esquema. Quiero decir, pues, porque se traba esta cosa, me imagino que es porque la cargué bastante. Esto me deja de lección para ver cómo lo hago la próxima vez. Entonces, ay Dios mío, ¿cómo le explico sin señalárselo? Al parecer, cuando le señalo con la lucecita esa es cuando se traba. ¿Me aguanta, va? ¿Me aguanta si se traba? Con que no me trabe yo y no lo trabe yo a usted, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos tal vez diciendo algo. La primera parte arriba de la línea de esquema, digamos que es lo que describe, es esa partecita de arriba, es lo que describe Mateo capítulo 24, porque Mateo capítulo 24 el comienzo de dolores, tribulación y gran tribulación, ¿verdad que sí? Así como abominación desoladora. Abajo del esquema, lo que ubiqué es lo que describe Apocalipsis entre sus capítulos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16, describe sellos, trompetas, copas y truenos. Porque faltarían los truenos que no están detalladamente mencionados, pero están mencionados que los va a profetizar el apóstol Juan. Y entonces, no sé si me va a entender. En mi esquema arriba, yo lo que le estoy presentando es lo que describe Mateo capítulo 24, que ya se lo leí, aunque hay que leerlo todo. Comienzo de dolores, tribulación y gran tribulación. Abajo en el esquema, los sellos, trompetas y todo lo demás. Muy bien, entonces, salgamos de acá y entonces empecemos a ver algún orden de eventos. Por ejemplo, ya le mencioné que hay una abominación desoladora, pero eso al parecer es lo que separa la tribulación de la gran tribulación, ¿verdad? Dice, el que lea entienda. Eso fue de lo que habló el profeta Daniel. ¿Dónde está eso? Daniel 9:27 sería uno de los versículos, de varios que hay. Dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado en que vendrá, termina diciendo el texto. Entonces hay una abominación desoladora que cae a la mitad de la semana. ¿Qué semana? La Biblia habla de 70 semanas de Daniel, de las cuales ya pasaron 69, se puso una pausa de 2000 años. Cuando termine la pausa de 2000 años empieza la semana 70, que es la tribulación. Una semana tiene 7 días, y entonces es muy curioso que la tribulación va a durar 3 años y medio y la gran tribulación va a durar otros 3 años y medio. Tengo forma de comprobárselo, pero si me detengo en cada uno hoy no termino, pero esa era mi intención. Hoy sí retomarlo todo, no hay problema, hermano. O usted me dice, ya me sé todo eso, pastor. Le entramos, ¿verdad? Seguimos. Bueno, ahora ya le entré, ¿qué puedo hacer? La mitad de la semana, dice Daniel, donde expresa abominación desoladora más claro, eso está en Daniel 12:11, que dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Haga cuentas. Y 1990 días son 3 años y medio aproximadamente. Lo divide dentro de 365, tendría que ser, ¿verdad? Y le da 3.5 aproximadamente, es decir, 3 años y medio. Entonces, a ver, ¿me estoy dando a entender? Lo que le estoy diciendo es que cuando se ponga a la mitad de la semana la abominación desoladora,
faltarán 3 años y medio. Pero si esa es la mitad, es porque anteriormente eran otros 3 años y medio. No está difícil de entenderlo y de aceptarlo. Entonces, la tribulación dura 3 años y medio y la gran tribulación dura otros 3 años y medio. Solo esto es para que tengan las referencias de lo que tanto se habla. Ahora, es interesante porque aquí dice que en los 2 versículos que le leí de Daniel, en los 2 dice que será el sacrificio perpetuo será abolido en Daniel 12:11. En Daniel 9:7 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo así? Para que haya sacrificio y ofrenda, el sacrificio perpetuo en Israel, tiene que haber templo otra vez. Entonces tienen que volver a construir el templo. Eso es algo que tendrá que suceder en estos 8 años que faltan, hermano. Ya le conté, y usted quiere investigue, ya tienen las vestiduras de los sacerdotes. De hecho, en Israel, en una de las plazas, ya tienen la menorá exhibida en un escaparate. La menorá es el candelabro de oro, gigantesco. Usted lo puede averiguar en internet, es enorme y es hecha de oro completamente, tal y como la Biblia lo describe. Entonces ya tienen la menorá ahí exhibida, pero ya tienen otro montón de cosas. Ya tienen los altares, ya tienen todo lo que necesitan para el templo. Lo único es que no lo pueden construir porque hay guerra. Pero imagínense un decreto que dé alguien. Logran firmar una paz religiosa y política de pronto, ¿verdad? Imagínense, en cualquier momento. Entonces los israelitas dicen: construyamos el templo. Y así como son ellos, dicen que en pocos días lo levantan. No sé si vos has oído, alguien ha oído en cuántos días han anunciado ellos que serían capaces de levantarlo. Sí, como hay una prefabricación ahora y todo ese asunto, pero ese no es el punto. Pero está bueno que lo platiquemos. Mire, hermano, es demasiado inquietante porque ya va a haber templo. Quiere decir que la primera parte de la semana, la primera parte de la tribulación, pretribulación y tribulación, se va a hacer el templo, o ya va a estar el templo en funciones, con sacrificio, con la ofrenda, todo va a estar establecido a base de un personaje mundial que permitió la paz y que a través de lisonjas, dice la Biblia, se va a ganar a todos y a través de intrigas va a lograr la paz. Pero a la mitad de la semana va a abolir el sacrificio, o sea, se les va a voltear, pues. ¿Me van a entender? Y va a poner una abominación ahí en el templo. Va a poner él una abominación que va a traer una desolación. Y ahí es donde empieza la gran tribulación. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalar con cada uno de estos iconos aquí, verdad? Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? Todavía no hemos llegado a nosotros. Tenemos que platicar de nosotros. Hay que hablar de nosotros. Bueno, no le he terminado de explicar el esquema. Es que me da miedo ponerle aquí las señales estas, hombre, porque se me va a atrapar. El comienzo de dolores. Aquí está, el comienzo de dolores. Yo lo estoy relacionando con que el comienzo de dolores son los primeros 7 sellos, o los 7 sellos, perdón, y las primeras 4 trompetas. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes. Ya hemos explicado por extraordinaria explicación apostólica que pudo haber sido que lo más seguro es que fue en la Primera Guerra Mundial, porque los 4 colores de los 4 caballos se ven en las banderas que aparecen ahí en esas revoluciones, en la revolución de Palestina, en la revolución árabe. Amén. Desde ahí se empiezan a abrir los sellos, seguramente ya en su plenitud abiertos los 7. Luego otras 4 trompetas. Y yo le he explicado a usted que la iglesia tendría no que pasar de la 4ª trompeta. Ahí tendría que darse el arrebatamiento. Y empieza la 5ª trompeta. Yo aquí escribí 5ª trompeta, primera ahí, que son 150 días ya de pretribulación. Ahí ya no tendría que estar la iglesia. Eso es pretribulación, aunque considero que todavía es parte del esquema de comienzo de dolores, pero ya no está la iglesia arrebatable ahí. Amén. Al sonar la 5ª trompeta o primera ay, pasamos a la 2ª trompeta y segundo ay, que es tribulación, 3 años y medio, y así nos vamos a la 7ª y tercera ay. Bueno, esa es
el esquema general que siempre hemos presentado de esto y que usted espero que ya esté bien familiarizado con él, hermano. Yo deseo que ya sea así. Bueno, eso, ahí está, ya le expliqué bien todo el esquema, pero me falta todavía hacerle unos indicatorios. Bueno, entonces, habiéndole dicho que hay una abominación a la mitad de la tribulación, tenemos que hablar de un comienzo de dolores bajo la perspectiva de que hay que son varios comienzos que nos llevan hasta el fin. Varios comienzos, no solo es uno. Porque tiene que haber un comienzo de la tribulación. Pero nosotros ya estamos en otro tipo de comienzo, que es comienzo de dolores. Entonces aquí, si usted está notando, yo le llamaría a el primer comienzo, que es el comienzo de dolores. Y aquí señalaría el versículo que le leí de introducción, que es Lucas 21:28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ya se lo leí, pero note, yo lo estoy señalando a lo que son los 7 sellos y 4 trompetas o comienzo de dolores. Esa es la etapa que yo insisto que es la que estamos nosotros. Ahí estamos. Ahora, ¿qué hacer ahí? A eso voy a llegar en un momento, en lo que me falta de tiempo. ¿Qué hacer? Pero el asunto es que ahí estamos. Nosotros ahorita estamos en esta etapa. Erguíos y levantad la cabeza. Esa es nuestra etapa. Esa es una exhortación. Yo creo que si nosotros no levantamos la cabeza ahorita con una advertencia como esta, sabiendo que resta muy poco tiempo para que empiece la tribulación, hermano, es porque de verdad nosotros no hemos querido creer a nada de esto. Por eso hice una introducción tan detallada y aún me quedé corto, pero tan detallada porque espero que usted esté convencido de que estamos a punto de presenciar la tribulación. Y que entonces, ¿qué es lo que nos queda? Erguirnos, levantar la cabeza. Dígale al hermano a la par, ahorita no se vale andar desanimado, hermano. Ay, sí, andar desanimado es un lujo. Ahorita no se vale caer, dígale hermano que está a la par, ahorita no se vale caer, dígale. Porque te puedes encauzar. Al final, hay un encauzamiento final. ¿Cuántos se acuerdan de los encauzamientos finales? Yo le estaba explicando hace poco por la Biblia de ciertas cosas que podemos hacer que nos llevan a un final, así, de un solo. Es una carretera express directa al final. Mejor cuidado, no caigas. Mira que no caigas. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Importante. Este sería entonces el primer comienzo. Primer comienzo del fin. ¿Cuál? Los 7 sellos, las 4 trompetas, 7 sellos que se empezaron a abrir desde la Primera Guerra Mundial. A ver si me acuerdo, creo que fue en 1918 que empezó la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial solo me recuerdo que terminó en 1945. Duró casi los 7 años. Por eso algunos lo confundieron con la tribulación. Pero no estaban lejos, hombre. Tenían ciertas razones para creerlo, ¿verdad? Bien, amén, hermanos. Segundo comienzo del final. Le muestro ahorita. Yo considero que el segundo comienzo del final va a estar al filo del inicio de la tribulación. Va a estar al filo del arrebatamiento. Para mí, que este segundo comienzo del final es el que va a definir quién se va y quién se queda. Mero atrevido yo, ¿ah? Mero atrevido yo, pero tengo mi base, hombre, para atreverme. Mire pues, segundo comienzo del final. Primera de Pedro 4:17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya se lo leí
estudiémoslo y analicémoslo. ¿Por qué digo yo que es el segundo comienzo y final? Primero, porque está mencionando otra vez la palabra comienzo. ¿Qué es lo que va a comenzar aquí? Sí, pero juicio en la casa. O sea, tenés mucha razón. El juicio que viene al mundo va a empezar por nosotros. Ya hubo un primer comienzo de dolores. Mi hermano, si usted me está comprendiendo todo el esquema, usted y yo ya nacimos en los años de comienzo de dolores. Comienzo de dolores empezó en 1918. ¿Quién de los que está aquí nació en ese año? No, tampoco, ¿ah? Ahí vi que tocaron a algunos hermanos, pero aún así están equivocados. Yo diría que según esa demostración que nos hizo nuestro apóstol de los 4 colores de los jinetes en los colores de las banderas de la revolución árabe, es impresionante, porque precisamente ahí se acabó la paz en la tierra, hermano. Desde ahí hasta la fecha no han acabado las guerras. ¿Sabía usted, verdad? Usted y yo hemos nacido en guerras. Se terminó la Primera Guerra Mundial, muy pocos años después, siguieron habiendo conflictos entre ellos, pero muy pocos años después empezó la Segunda Guerra Mundial. Terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó lo que se llama Guerra Fría. Y hasta la fecha, hermano, todavía se habla de un tipo de Guerra Fría, pero en todos lados no han parado las guerras, las dificultades, guerras de guerrillas como tuvimos aquí en nuestro propio país. ¿Cuántos años de guerra hubo aquí? ¿30? 36 años de guerra, Dios mío, hermano, terrible. Nosotros nacimos en el comienzo de dolores. Ese es el primer comienzo del fin. Ahora, segundo comienzo del fin, juicio en la casa. Pero este juicio en la casa define a 3 tipos de personas. Por eso es que le dije al inicio del tema, tenemos que saber dónde estamos parados y qué sigue. Este segundo comienzo del fin define 3 tipos de personas: justos, impíos y pecadores. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Yo no me sorprendería que muchas cosas que le están sucediendo a la iglesia de Cristo alrededor del mundo puedan tener que ver con algún tipo de juicio en casa. Aunque no me estoy atreviendo a decir que ya comenzó. Si los cálculos son correctos del primer esquema, faltan 8 años, puede ser que todavía tengamos 8 años de gracia antes de ese juicio que va a definir nuestro destino: irnos en el arrebatamiento o quedarnos. ¿Me va a entender, hermanos? Fíjense que hay un versículo que yo le he leído y se lo voy a poner a la par de este mismo, que habla de dos de estos 3: justo, impío y pecador, ¿verdad? Pero aquí habla solo de 2. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, dice Proverbios 11:8. Vaya, pero abajo habla de juicio. ¿Sí, mi hermano? Juicio que tiene que ver con el justo, el impío y el pecador. Y entonces, ¿no será que en ese juicio se va a definir quién es justo? Y al definir quién es justo, se libra de tribulación. Y al definir quién es impío, el impío entra a la tribulación. ¿Será que me estoy dando a entender con mi esquema? Segundo comienzo del fin es un juicio en casa. Voy a hablarlo de esta manera, pues, donde imagino que el juicio lo que va a determinar es: este es justo, este es impío. ¿No eso es lo que dice Malaquías? Que cuando abra su especial tesoro dice, ahí distinguiréis. Y fíjese que la palabra griega anacrino significa distinguir. De eso, si Dios nos lo permite, vamos a hablar el domingo en la Santa Cena. Dice, ahí distinguiréis entre el justo y el impío, entre el que sirve a Jehová y el que no le sirve. Entonces yo sospecho que este juicio que empieza primero por casa va a traer distinción. Ahí sí ya, quién es justo y quién es impío. Ahí el que ha estado fingiendo hasta hoy va a dejar de fingir, porque va a ser puesto en evidencia de una u otra forma.
Y entonces, pero por eso es que yo les repito, no estoy tratando de decir que eso ya empezó. Es más, al leer yo esto, le decía, Señor, dame prudencia para explicarlo. No pretendo decir ya empezó. Es más, si todavía faltan unos añitos para la tribulación, Dios nos ayude a que todo lo que hagamos de aquí en adelante nos defina como justos. Que nuestras acciones sean justas. Acuérdense que las vestiduras de la novia son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cuántos quieren el arrebatamiento? Y que en ese juicio de casa lo definan como justo. Empiece con acciones justas. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero para casarse con el Señor sí es por obras. Eso sí es por obras. No, sí. Por eso que le digo, este tema nos dice que sigue. Yo lo que le digo en otras palabras es, lo que sigue es juicio en casa. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? No sé. Yo no sé si usted lo cree. Solo lo más que le puedo decir es, ese juicio va a distinguir quién es justo, quién es impío. El justo es librado de tribulación, el impío toma su lugar. Entonces es en este punto que estoy señalando ahí, que ahorita voy a quitar, pero es en este punto acá, hermano, aquí, cabalito aquí, ¿verdad? Cabalito aquí. El impío entra a la tribulación y el justo es llevado en arrebatamiento. Porque dice que es librado, ¿no? Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores del mundo. O sea, nos emociona mucho con esto, ¿ah? Hermano, yo pienso que nosotros tenemos que meditar con mucha más seriedad este tipo de cosas. Dado el hecho de que estamos en una cercanía impresionante, yo pienso que nuestras acciones tienen que ser ya bastante bien medidas. Tengamos ya cuidado cuanto hacemos, hermano. Esto a mí me ha hecho pensar en trabajar mucho sobre lo que es el ser justo. Pensemos mucho, hermanos, sobre algunos detalles que nos es considerado como justicia. Como por ejemplo, creer nos es contado por justicia, hermano. Entonces déjeme contarle una buena noticia. Si usted cree con todo su corazón estas cosas que le estoy hablando, que si usted cree, le es tomado por justicia. Pero si no cree, no le es tomado por justicia. Si en su corazón usted dice, no, eso está jalado, eso no es así, hermano, el no creer lo hace ser ajeno a la posibilidad de ser justo. Y cuando venga ese juicio, que yo no le digo que sea un juicio correctivo, yo lo que siento es que es un juicio de distinción. Distinguiréis, discerniréis. Simplemente es un juicio que va a definir: este es justo, este es impío, este es pecador. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío? Ya sabemos a dónde irá a parar el impío y el pecador: a la tribulación. Hermano, pero el impío es el inconverso. ¿Quién le dijo eso? Eso enseñado en la tradición, pero eso no es cierto. El impío es el que estuvo practicando la piedad, pero dejó su piedad. Eso es un impío. El pecador ese sí puede ser el inconverso, pero el impío es el cristiano. Por eso dice: hay impíos dentro de mi pueblo, dice la Biblia. Entonces es un cristiano que ha vivido con apariencia de piedad. Eso lo hace impío, con pecado oculto, cometiendo cosas hasta más graves de las que se oye, que se nombran allá afuera. Pero ahí está tranquilo, con privilegios o sin ellos, pues, porque al fin y al cabo eso no es lo que lo define. Pero dice que es cristiano y alaba a Dios. Entonces eso lo puede definir como impío. Por eso, hermano, Dios dice que no quiere la muerte del impío. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es eso. Lo que pasa es que Él no quiere la muerte del impío, y Él quiere que el impío todavía a tiempo se arrepienta antes de que comience el juicio de casa, que es otro de los comienzos del fin.
Quisiera saber si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Cuántos comienzos del fin llevamos? ¿Cuál es el primer comienzo del fin? Comienzo de dolores, donde hay que erguirnos y levantar la cabeza. Ese es el primer comienzo del fin. Que en ese nacimos. Nosotros nacimos en un comienzo del fin. Y en ese vivimos. Segundo comienzo del fin. ¿Cuál es el segundo comienzo del fin? Juicio en la casa de Dios. Eso tiene que ser algo sin precedentes, hermano. Yo he querido ponerle más atención a eso. Es necesario que el juicio empiece por casa. Ay, Dios mío, eso es bien tremendo. Apocalipsis empieza con juicio a 7 iglesias. ¿O no es juicio eso? Conozco tus obras, conozco todo el trabajo, pero tengo contra ti. Por tanto, tengo que si no te arrepientes, esto te pasará, pero si te arrepientes, esto otro vendrá. ¿No es eso juicio? 7 iglesias. 7 iglesias. A cada una le dice: conozco esto, tengo contra ti. Si no te arrepientes, conozco esto. Y empieza con cada uno. Juicio en casa. Juicio en casa. Nuestro apóstol nos ha explicado que las últimas 2 iglesias de esas 7, que son Filadelfia y la Odisea, representan a la iglesia, a los 2 tipos de iglesia del tiempo final. La iglesia de la Odisea es la iglesia que dice que es rica y que no tiene necesidad de nada. Usted puede ver a una iglesia hoy día así, que se han preocupado solo en el éxito humano, solo en la prosperidad humana. Entonces ellos consideran que no tienen necesidad de nada. Pero la de Filadelfia dice: conozco que tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces yo creo que ese juicio va a ser distinción. Para mí ambas iglesias son la distinción entre la iglesia justa y la iglesia impía. ¿A qué iglesia perteneces? No me voy a decir a la puerta de las ovejas, ¿verdad? Porque sí, pero ¿a Filadelfia o a la Odisea? Y entonces ese último, este segundo comienzo del final es muy inquietante. Es muy inquietante. ¿A dónde nos va a llevar y qué va a definir eso? Entonces empieza el primer ay, segundo ay, tercero, que es la tribulación y gran tribulación. Después de ese juicio en casa, sin lugar a dudas, ahí, ese es un segundo comienzo. Yo encuentro un tercer comienzo del que tal vez vamos a hablar menos, pero para efectos didácticos y del esquema que estamos, encuentro un tercer comienzo de algo. Y ese comienzo del fin creo que ya es el ultimito. ¿Me va a entender? Se lo voy a mostrar. Ahí va a ver. Aquí dice comienzo. Son 2 versículos similares. Apocalipsis 10:7 dice: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Entonces estamos hablando de la séptima trompeta, ¿o no? ¿Cuál es la séptima trompeta? Es el tercer ay. ¿Cuál es el tercer ay? Es la gran tribulación. Repito el verso entonces: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience, este es tercer comienzo, a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermano, ese es un tercer comienzo del fin bien poderoso, bien tremendo. Va a consumar la profecía de todos los profetas que han habido en la faz de la tierra. Este es el tercer comienzo del fin. Pero aquí solo lo están anunciando, aquí solo lo está anunciando el capítulo 10 y verso 7. Dice: en los días cuando ese séptimo ángel toque, cuando comience a tocar, entonces será consumado lo que anunció. Pero me falta otro versículo que quiero leérselo, que tiene que ver con este mismo. Vamos a ver, solo que está en el capítulo 11, verso 14, ya explicando los eventos. Y oiga lo que dice: el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Eso es verso 14. Verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahí está lo que estaba anunciado en el capítulo 10. Hermano, me estoy dando a entender, ¿verdad? Me adelanto hasta el verso 17. Y en el verso 17 dice: te damos gracias, oh Señor,
todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. A mí me llama la atención que diga has comenzado a reinar en el momento que toca la séptima trompeta. Si ahí no ha terminado todo, ni siquiera ha regresado el Señor. Pero dice has comenzado a reinar. El texto anterior decía cuando se toque la séptima trompeta en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar será consumado el misterio. Este tercer comienzo es la consumación de todo. A través de la séptima trompeta que desata las 7 copas descritas en el capítulo 16 de Apocalipsis. Las 7 copas de la ira. Y en alguna parte entre la séptima trompeta y las 7 copas van a estar los 7 truenos. Me está dando a entender, hermano. Ay, perdone. Mire qué tema al que se mete uno, ¿ah? Pero yo le he dicho, algún día tenemos que entrarle a todo esto, ¿verdad? Ese día llegó. Porque yo miro que la cosa está que arde, hermano. Cuando esta semana me entero que están ya listos para el templo, cuando miro a 3 religiosos tremendos abrazaditos, cuando veo a una tétrada en este año, la primer luna sangrienta, terremotos o inundaciones, no digo yo, esto está serio. Han habido conatos de una tercera guerra mundial, con lo que pasó en Siria, con lo que está pasando ahorita en este lugar de Crimea, ¿verdad? Son conatos para una tercera guerra mundial, hermano. ¿Qué nos hace pensar que la próxima guerra pueda ser tercera guerra? Es que, hermano, óigame, las armas que ahora se tienen son mucho más poderosas que las que se tenían en la segunda, hombre. Si estos deciden echarse bala, bueno, no es bala, hermano, son bombas. En medio vamos a estar todos nosotros. Bueno, no, nosotros no renunciamos, porque eso va a ser en el segundo ay, ¿verdad? Hermano, me estoy dando a entender con este tema tan complicado, si usted quiere, pero 3 comienzos del fin. Primer comienzo del fin, comienzo de dolores. Segundo comienzo del fin está íntimamente ligado con la iglesia. Comienzo del juicio en casa. Pero el comienzo del juicio en casa es el comienzo de todos los juicios, porque inmediatamente vienen los demás juicios que caen sobre la tierra. Y tercer comienzo del fin es cuando el séptimo ángel toque la trompeta y él empieza a reinar a través de derramar su ira. Aquí es donde él empieza a derramar su ira, o sea, anuncia, porque es hasta el capítulo 16 que el primer ángel derramó su copa de la ira, el segundo, y hasta que completan las 7 y se termina todo. Esto es para mí el último comienzo del fin, porque al terminar de derramar las copas de la ira, se abre el cielo y el Señor Jesús desciende poderoso, hermano, con los ejércitos celestiales, y primero Dios con usted y conmigo, atrasito de él, llamados, escogidos y fieles, los que son llamados, los que son escogidos, los que son fieles con él. Primero Dios, habiéndonos ido en el juicio de la casa, que en ese juicio de la casa nos definan como justos. Ese era todo mi deseo de hablar el tema de hoy, primera parte. Porque quisiera hablarle, no sé si de los 3 comienzos, pero por lo menos de los 2 primeros, que son antes del arrebatamiento. No ahorita pues, ¿verdad? A partir de ese tema, porque ya nos vamos. El asunto es, déjenme borrar esto acá, si se deja. Sí, ahí está. El asunto es que regresemos al primer comienzo. El primer comienzo es Lucas 21-28, que es el comienzo de dolores que está descrito en el capítulo 24 de Mateo. Pero Lucas 21, que es el equivalente al capítulo 24 de Mateo, dice que cuando estas cosas comienzan a suceder, Dios se levanta la cabeza. Ese es el comienzo en que yo diría en el que estamos nosotros en este momento. Y que en cualquier momento el comienzo del juicio puede darse. Si no es que yo estoy equivocado, pues puede que esté equivocado, que no se ha dado todavía. Eso digo yo.
Y mi equivocación puede ser que de alguna forma ya se esté dando. ¿Me va a entender? Pero yo prefiero ser honesto. Yo prefiero decirle, mire, yo encontré en la Biblia que hay 3 comienzos. Que hay un comienzo de juicio en casa. Pero no les sé decir, ya estamos en él. Pero sea lo que sea, que estamos cerca, estamos cerca. En el tema del viernes, si el Señor nos lo permite, ya estoy terminando. En el tema del viernes vamos a analizar un poquito más en detalle en cuanto a las trompetas, ¿dónde estamos? Yo le he dicho a usted que hemos aprendido que al parecer estamos a la altura de la 3ª trompeta, al filo de la 4ª trompeta, si no es que ya. La 3ª trompeta es ajenjo y la 4ª trompeta son tinieblas. Por eso es que yo le digo que a ver si no, realmente ya estamos a la altura de la 4ª, esperando un periodo de tiempo en que cada una de esas va sonando y pasan varios años, va siendo tocada cada uno, pasan varios años entre cada una de ellas, y entonces empiezan a dar eventos muy significativos en la Biblia. Estamos al filo del primer ay, que es 5ª trompeta. No lo dudo, no lo dudo. Entonces yo pienso que el Señor tiene que venir y hacer una distinción tarde o temprano. Mientras tanto, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Se está declarando el año oportuno del Señor cada año. Sí, cada año es un año oportuno, ¿no? El año pasado fue el año de la prosperidad, este es el año del reinicio. Este es un año que debes, y yo también, debemos aprovechar a reiniciar aquellas cosas que hemos hecho mal en la vida cristiana. Porque en cualquier momento viene el juicio de casa. Le prometo, no soy político, pues yo prometo que voy a estudiar con todas las fuerzas de mi corazón a entender mejor ese juicio de casa. No sé si me va a tardar 8 años en estudiarlo, en entenderlo, pero yo le he estado suplicando al Señor me ayude a entender eso. Pero mi afán es que podamos librarnos, que entremos a ese juicio bien. A algunos no les gusta que se hable de juicio. Tal vez no aquí pues, pero hay algunos que no les gusta que se hable de juicio. Pero ¿qué puedo hacer yo pues si ahí está en Pedro? Ese va a venir tarde o temprano. Entonces, ¿se dé o no se dé todavía? Yo solo les sé decir una cosa. Hay consignas, si puedo utilizar esa palabra, que yo necesito tomar en cuenta para poder entrar a juicio. Le voy a decir una que me gusta ponerla de ejemplo. Aquel versículo que dice juicio sin misericordia, ¿qué más dice? Se hará con los que no hagan misericordia. Yo digo que si nosotros no hemos sido misericordiosos con alguien o con algo, cuando seamos juzgados se nos va a hacer juicio sin misericordia. Entonces prepárate para el juicio. O sea, preparémonos todos pues. Ahora, ¿hay algún tipo de juicio hoy? Sí, sí hay. ¿Cómo se llama ese juicio? Santa Cena, de la cual, bendito Dios, que el Señor nos conceda vida de aquí al domingo. Vamos a estar participando de ella en 2 servicios este domingo, a partir de las 8:30 de la mañana. Hermano, yo le invito a que discernamos. Por eso es que el tema final me voy a ir a hablar más del juicio, y ahorita el viernes, si Dios nos lo permite, vamos a hablar más del comienzo de dolores, pero específicamente en qué se está haciendo ahorita, qué se debe de hacer ahorita. Hay algo que se tiene que hacer respecto al comienzo de dolores antes de que venga el juicio, y eso nos va a asegurar. Pero no se pierda el emocionante tema. Segunda parte, los comienzos del fin, el día viernes. Pónganse de pie, por favor. Vénganse mis hermanos de la alabanza. Yo ahí lo dejo, no quiero continuar. Espero, gloria a Dios, que tenemos un buen número de la iglesia, no todos, pero el viernes nos vemos, ¿verdad, iglesia? Vamos a seguir con esto.
Y no quiero repetir todo lo que enseñé ahorita, más que la parte final de este esquema, nada más, para poder pues ubicarnos en algunas cosas. Lo voy a dejar ahí porque el tiempo, pues si me sigo explicando otras cosas no salimos hoy. Así es que gracias a Dios estamos en un tiempo, creo que prudencial, para que vaya usted a descansar después de tanta información que hemos recibido. ¿Qué le parece si se pone de pie y nos ponemos delante del Señor y meditamos en estas cosas?